Bueno, amigos, vamos a cerrar este programa con este segmento hablando de un conflicto que ha vuelto a la primera plana. Lamentablemente hay de nuevo conflictos entre Pakistán y la India en la zona de Cachemira, una zona históricamente conocida por estos conflictos donde ha quedado enclavada esta población de Cachemira que no se siente ni india ni pakistana o sí se siente y está dentro de una u otro de los dos países, pudiese escalar esta tensión tal como ha pasado en el pasado y que tenía ya muchos años apaciguada, Daniel. Bueno, volvemos siempre a lo mismo, que ya lo hemos dicho aquí también. Sí. La manera en que los ingleses resolvían los temas de sus excolonias, que era con un cartabón en Londres, unos mapas, un cartabón, una raya en medio. Ellos dan la independencia a la India porque no tenían más remedio, porque con una inteligentísima actitud Gandhi les obliga a ello, y además sin violencia, pero sin darse cuenta de que había una población ahí que era musulmana y otra era hindú. Hay 2/3 hindúes y uno musulmán. Y resulta que cuando ellos dividen, dejan dentro esas dos poblaciones. Casi al día siguiente de declararse la independencia, el doctor Jinnah, que era un hombre educado en Londres, era indio, por supuesto, pero educado en Londres y con formación, pero que era musulmán y era muy apoyado por las comunidades musulmanas, ya declara la independencia. Inmediatamente Gandhi se va a verle, se desplaza para verle y le dice, esto nos estamos cargando el país, esto no puede ser, no tal. Pero el otro le dice, mira, la presión que yo tengo de las comunidades musulmanas es esta, tenemos que separarnos. Y se crean ya dos países. Se crea el Pakistán, que es musulmán, y se crea la India no musulmana. Pero después se olvidan además de que hay otra parte al otro lado de la India que también es musulmana, que es Bangladesh, con lo cual ya el conflicto está servido. Exacto. El conflicto está perfectamente servido. Volvemos al tema de siempre. Hay religiones que son incompatibles con el sistema democrático, con los valores occidentales y con los valores cristianos. Y nosotros nos empeñamos en mezclar el aceite con el agua. Y ahí está. Las consecuencias están ahí de sencillas. Las consecuencias están ahí. En el momento en que India empieza a reaccionar a los grupos terroristas que existen entre el mundo islámico, que hay terroristas y hay otra gente muy honorable, por supuesto, pues claro, las reacciones son militares, que es lo que está pasando. Hay dos grupos islámicos, uno que se llama el T y otro el Het, que están en la zona de Cachemira, y son los que crean un problema. Son los que invadieron, recordaréis, el hotel Oberoi y el hotel Taj Mahal Hotel, no el Taj Mahal. Y los hindúes dicen, no, eso era un grupo de los servicios secretos pakistaníes y que se infiltraron ahí, pero India mandó al ejército y acabó con ellos. Detuvieron a todos, muertos todos menos uno vivo, y ese vivo es el que parece que les contó esa versión. Vaya usted a saber si es verdad o no es verdad. El hecho es que es incompatible, y mientras no queramos reconocer que hay religiones incompatibles, que hay religiones más proclives al extremismo que otras, y que eso hay que resolverlo desde el principio, evitando juntar lo que es incompatible, lo tenemos francamente mal. Yo espero que esos dos países, que están dirigidos afortunadamente por personas más equilibradas que los de algunas otras grandes potencias, que han sabido mostrar control y demás, sigan mostrando el control y no se líen a darse misilazos, porque eso no nos viene bien a nadie, aunque gracias a Dios están bien lejos. Sí, gracias a Dios están bien lejos, que hemos hablado también en este programa cómo nosotros tenemos una zona paradisíaca donde esperemos que no nos lleguen todos estos problemas que hay alrededor. Bueno, le pregunto entonces a Nelson, este caso de India y Pakistán con Cachemira, pues es una comprobación más de lo que acaba de decir Daniel Chamorro, de que es difícil que se mezclen dos culturas muy diferentes de orígenes. Esto es lo que reafirma todo lo que hemos venido hablando en este programa, y tú acabas de decir también cómo esto es imposible, y Daniel inclusive ha dado el dato de que más de un 9% de una población inmigrante diferente es inmanejable. Esto, ¿cuál es el escenario que tú ves y los observadores alrededor de la India y de Pakistán, por ejemplo, China, Rusia, a qué apuestan? Primero, me da muchísima pena que tengamos una organización como la ONU, a la cual todos ganan un sueldazo, y su trabajo es estudiar la parte
de las etnias, la geopolítica, la parte más antropológica de cada nación. Eso para mí sería la ONU. Ahora, no me importa que ganes $50,000, pero se supone que eres más inteligente que el primer ministro de la India, por algo te pago 55,000 euros, y más inteligente que el primer ministro de Pakistán. Entonces, tú deberías prever estos conflictos regionales y deberías llevar ya un speech o una propuesta de diálogo, ¿no verdad?, para evitar, obviamente, un conflicto bélico entre ambas naciones. Entonces, estamos viendo organismos internacionales como la ONU más reactivos que preventivos, número uno. Y luego hay que entender bien la historia. Fueron casi, en total fueron del 1757 a 1947 que tuvo el Imperio Británico colonizando la India. 1947 la independencia, ya lo dijo Daniel, a través del movimiento pacifista de Gandhi, y recuerda que él es asesinado justamente por los más radicales que no entendían esta paz, ¿no verdad?, que tenía Gandhi, etcétera. Y los islámicos, el día en que ellos se separan, mueren 1 millón de personas. Se desplazan 15 millones de personas hacia allá. Lo vemos en películas, en documentales, una tragedia completamente humana y triste. Ahora, el caso de Cachemira, que es una ciudad además administrada por los dos, por Pakistán y por la India, lo decíamos tú y yo fuera de cámara, de que lo que se debió haber hecho es un referéndum. Sí. Ahora, voy a decirle a un islámico radical una propuesta que tenga una base conceptual occidental, que es lo que acaba de decir Daniel. Sí. Entonces, a veces no es el tema del agua y el aceite, pero ahí yo a quien le voy a echar la culpa, Mónica, es a los organismos internacionales que tenemos que se fundaron en Escuto esos mismos años. Creo que la ONU de 1948. 45. ¿No, verdad? Se fundaron para eso, Mónica, para evitar una tercera guerra mundial, se evitaron para evitar los conflictos bélicos, y vemos una ONU que no ha tenido ni la capacidad técnica ni profesional para evitar absolutamente nada, y por eso es que vemos presidentes, ya sea el de turno, en este caso Donald Trump, el anterior Joe Biden, de alguna manera improvisando una política exterior. Cuando tenemos organismos como la ONU que tiene ese flaco, yo ya hice el diagnóstico, lo tengo claro lo que hay que hacer, esta es la estrategia para evitar un conflicto entre estas dos naciones, pero a mi gusto, no sé qué opina Daniel, la ONU está al debe en esa parte. Claro, es que tiene un pecado original, es que tienes toda la razón. La ONU tiene un pecado original, el Consejo de Seguridad con 5 países completos. Claro. Se acabó, ahí se acabó la democracia. Claro, ahí se acabó la democracia. En el momento que hay unos países que tienen veto sobre los demás, claro, entonces esos se convierten, porque eran los vencedores de la guerra mundial, al final la historia la hacen los vencedores siempre, y se convierten en árbitros de sus propios intereses, juzgan sus propios intereses. Por eso es imposible poner de acuerdo en nada, ni mandar fuerzas de interposición, que es lo normal. Lo normal es que la ONU tuviera propias fuerzas de interposición, no solo las de los países como hay ahora, porque la ONU no tiene armas, lo que tiene es que los países, cuando hay acuerdo, envían partes de su ejército y crean un cuerpo de ejército y nombran a un director. Pero Daniel, ¿sabes que yo extraño mucho a Kofi Annan? Kofi Annan era un diplomático de tomo y lomo. Era un profesional. Y mantuvo en paz, ¿no es verdad? Porque recuerda que la independencia de la India tiene 70 años. Es decir, lo mantuvo en cierta paz Kofi Annan. 47. Pero el Gutiérrez ese que es el apellido. Sí. No sé, la verdad que no tiene mi admiración. Medias tintas. Siempre con medias tintas. Yo lo encuentro poco profesional. No es como de mandar comunicado y mandar memorándum. Mi amor, tienes que tomar un avión, irte para allá, conversar decirle al primer ministro de la India que es un caballero. Sí. Algo pasó. No es el comportamiento de la India ni del primer ministro, lo que acabamos de ver de bombardear zonas de Cachemira. No, eran bases militares y tal. Bueno, murieron civiles. ¿Qué detonó el conflicto en este momento? Según ellos era que habían unas bases terroristas allí. Como es una noticia en proceso, yo justamente, te lo compartí, la gente de la Embajada de la India nos compartió un material. Yo creo que al ser una noticia en desarrollo, como dicen, tenemos como comunicadores responsables que analizar la data. No podemos ponernos ni de un lado ni del otro. Lo siento por mis amistades de la Embajada de la India, y revisar. Pero mi llamado es a la paz, a que se pongan tranquilitos, ¿no verdad? Son dos potencias nucleares, eso hay que decirlo. Entonces creo que todos tenemos que llamar al diálogo y a la paz. ¿Puede este conflicto escalar, Daniel, por el poderío nuclear que tienen estas dos potencias? ¿Y si ha habido alguna propuesta de ambas partes? Yo creo que precisamente gracias a que son potencias nucleares es muy difícil que escalen al nivel nuclear, porque saben que eso es destrucción mutua asegurada, cuyas siglas en inglés significa loco, MAD, Mutual Assured Destruction. Right. Entonces, precisamente por eso yo creo que no va a escalar, pero que va a seguir, va a seguir. Y segundo, tienen poblaciones muy empobrecidas, ambos,
ambos tienen masas muy empobrecidas, no están para gastar dinero en esas majaderías. Entonces, en el momento en que se puedan llegar a algún tipo de acuerdo y los pakistaníes puedan parar a sus extremistas religiosos y los hindúes a los suyos, que también los tienen, a los sikhs, entonces puede haber de alguna manera una manera de que se olviden de este asunto. Pero que la posibilidad existe, siempre existe el loco que puede tocar el botón, pero yo creo que no sé, yo creo que no va a escalar. Yo creo que no va a escalar Además, tampoco. hay un tema, fíjate, que es una especie de mini Cachemira, que es el problema del Himalaya. El Himalaya pasa igual, tiene unas fronteras absolutamente absurdas en las que una parte lo controla India y otra parte lo controla Pakistán, la zona esa del Himalaya. Sí. Y ahí tiene ese mismo problema en pequeño. Y ahí andan dándose bastonazos, hacen incluso en la frontera, hacen incluso una especie de teatro, una especie de batalla teatralizada en que los dos ponen cara de fiera, se disfrazan de Rambos y demás, y hacen una cosa muy divertida, pero ahora es que eso se está convirtiendo en que se dan palos de verdad. Yo espero que no. Me preocupa mucho más el problema sin resolver de Ucrania, el problema sin resolver de los líderes que tenemos aquí al norte, allí al este y en la Europa perdida. Me preocupa más ese caldo de cultivo. No hemos hablado de Irán, por ejemplo. Otra que tal. Disculpa, Daniel, pero hay un punto positivo. Sí. Rusia es aliado tanto de India como de Pakistán. Sí, es amigo de los dos. Ministro, yo creo que ahí habría que hacer un llamado ahora que Rusia mira hacia acá, un llamado a Vladimir Putin para que converse con los dos y eso se acabe lo antes posible. En ese sentido hay que decir que Vladimir Putin tiene más sentido común que la mayoría del resto de la gente. Eso es cierto. ¿Verdad? Y más formación y ha mantenido un cierto control. Y muy buena relación con ambos países. Exacto. Entonces, ese podría ser un elemento de pacificación en la zona, si quisiera. Lo que pasa es que él tiene, ahora imagino, otras preocupaciones. Sí. ¿Vladimir Putin está más cerca de Donald Trump ahora o no? Yo creo que estos tienen alguna... Tienen cosas en común. Sí, deben tener bastantes cosas en común en el tema de la construcción, del desarrollo, del petróleo y demás. Yo creo que ahí tienen temas en común, pero gracias a Dios que las tengan, con tal de que nos mantengan a los demás tranquilos. Claro, claro. ¿Qué va a pasar con el petróleo? Que todo apunta a, parece ser que va a seguir bajando o mantenerse estable. Es que mientras la economía baje, mientras la economía esté como está ahora mismo, dormida, sobre todo en Europa, el precio del petróleo tiene que bajar. Y segundo, porque ya está la amenaza del hidrógeno verde. El hidrógeno verde y las nuevas tecnologías van a hacer bajar absolutamente el precio del petróleo. Pero no es una cosa de un día para otro. Sí. Y segundo, está apareciendo mucho petróleo en montones de sitios que antes no aparecían, porque hay tecnologías nuevas para detectar petróleo. Y está apareciendo petróleo en montones de lugares. Entonces el petróleo puede bajar algo. Nos vendría muy bien en Dominicana. Muy bien. Bueno, de hecho ha bajado. Y estamos generando electricidad con carbón, que es lo más contaminante del mundo. Lo más contaminante del mundo. Bueno, cerrando el programa, Nelson, ¿qué, en este último minuto que nos queda, qué vaticinas para la República Dominicana bajo este escenario geopolítico? Creo que es el momento de ser sabios, es el momento de ser muy pragmáticos en nuestras relaciones exteriores. Creo que tenemos que cambiar de canciller, es un consejo que le doy al presidente Leonel, no porque el que tengamos sea malo, sino porque estamos en un mundo muy dinámico, necesitamos un canciller que tome mucho avión, que se reúna con mucha gente. La edad, y yo lo digo porque bueno, no te acompaña. Ha sido activo. Ha sido activo, pero necesitamos una persona que esté más fuera, necesitamos una persona que entienda lo que está pasando en el mundo, necesitamos una República Dominicana más protagonista, creo que podemos hacer. ¿Quién sugieres entonces? Es una decisión del presidente, ahí no me voy a meter, pero creo que muchas cosas, hay algo que quiero decir, muchas cosas le estamos haciendo bien, creo que lo que tenemos que apuntar como dominicana, me encantó que el ministro de Industria y Comercio, Toby Sonó, ya preparó un informe que dice todo lo negativo del tema del 10% de aranceles que nos quieren poner los Estados Unidos. Bueno, llevar la data y decir, mira, conversemos, ¿no? Esa parte me gusta, pero creo que tenemos todos los debes que tiene este país, tenemos que empezar a buscar, tocar puertas, por ejemplo, en agricultura, cómo salimos de los bichos que nos hacen daño en la zona de San Juan, en la habichuela. Tocar las puertas de Israel, tocar las puertas de otros países que han podido solucionar sus temas agrícolas, convertirnos en una potencia alimentaria. Si va a haber guerra, me encantaría que Dominicana fuera neutral y que nosotros suplamos al resto de los países como hizo la Argentina durante la Segunda Guerra Mundial. Creo que por ahí deberíamos ir. Se nos acabó el tiempo. Excelente programa con análisis de esta situación geopolítica en tensión. Yo creo que para poder tomar buenas decisiones y entender lo que está pasando, debemos siempre
cuestionarnos y ver un poquito más allá de los hechos. Gracias a Daniel Chamorro, gracias a Nelson Valdés y gracias a ustedes por siempre acompañarnos. Y recuerde que puede volver a ver este programa en el canal de YouTube Mónica Gutiérrez Fiallo TV. Suscríbase y dele a la campanita para que les avise cuando subimos un programa. Hasta la próxima.